Adri, por este tiempo y por este espacio. Y pues, bueno, muchas felicidades por todos los logros que has logrado, tanto tú como Tierra del Monte. Quisiéramos empezar, si nos puedes contar un poco brevemente sobre ti, tu contexto profesional. Sí, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias por la consideración y por permitirnos compartir lo que hace Tierra de Monte. Mi nombre es Adriana Luna, soy la directora general y la cofundadora de la empresa y mi formación es sobre biología. Posteriormente hice una especialidad en biotecnología e ingeniería de proteínas. Con esto me dediqué principalmente posteriormente me dediqué en la iniciativa privada a la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos, proyectos de ingeniería ambiental y auditorías, sobre todo de industria limpia y estudios de suelo y de acuíferos, particularmente aquellos potencialmente contaminados con hidrocarburos y metales pesados, y buscando integrar a nivel más holístico, por decirlo así, este conocimiento. Estudié en la Universidad Victoria en Canadá una maestría en estudios ambientales y restauración ecológica. Después regresé a México. Ahí me integré a colaborar con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, trabajando sobre todo en proyectos productivos de pequeñas comunidades en estas zonas. Y finalmente hice una maestría en Administración de Empresas Socioambientales a la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo. Ok, gracias Adri, muy interesante toda tu trayectoria. Si podríamos continuar, cuéntanos alguna historia impactante o determinante de tu vida donde te hayas sentido muy motivada o muy apasionada por algo. Las que se me vienen a la mente y que son de las que más marcaron mi vida de manera reciente y que también impulsaron el desarrollo de Tierra de Monte son dos particulares. Una de ellas fue cuando estaba trabajando precisamente en las áreas naturales protegidas de Sinaloa. Yo trabajaba la oficina estaba en la ciudad de Culiacán y parte de mi trabajo era moverme hacia las distintas áreas que comprendían la zona de influencia de esta institución. El 4 de febrero de 2010 hubo una helada en la madrugada. Hubo una helada que devastó aproximadamente el 70% de las parcelas agrícolas de la región. Particularmente el Valle del Fuerte, en ese momento se le conocía como el granero de México, porque cerca de las 3/4 partes de las hortalizas que consumíamos a nivel nacional de producción interna venían de esa zona. Y el hecho de que existiera este impacto ambiental hizo que muchas personas se quedaran sin recursos, sin ingreso y sin posibilidad de volverlos a tener. Se desplegó un fuerte operativo de apoyo. Sin embargo, estos apoyos terminaron en manos que tenían ya redes de protección, grandes agroindustrias, grandes agronegocios, que además pueden costearse los seguros de protección contra inclemencias del tiempo, plagas, etcétera. Okay. Cuando los pequeños productores, los medianos productores que no cuentan con estos recursos, que no cuentan con estas capacidades, que viven ciclo por ciclo, ciclo con ciclo, un poco al día, pues se quedaron sin nada. Recuerdo haber transitado por la carretera y haber visto hombres adultos llorando en medio de las parcelas totalmente quemadas, con sus familias detrás de ellos, sabiendo que muy probablemente tendrían que abandonar su tierra, que muy probablemente tendrían que migrar hacia las ciudades o hacia el extranjero de manera ilegal. Y que, bueno, incluso podrían tener que llegar a recurrir a unirse a las filas
de organizaciones delictivas, ¿no? En ese momento para mí fue muy claro este contraste de oportunidades y de riesgos que existe en la agricultura, donde puede haber una gran riqueza, pero también puede haber una gran pobreza, y cómo esta diferencia en el acceso a herramientas de seguridad, que implican muchas cosas, pueden ser lo que determine si una persona puede vivir y crecer y generar empleos, etcétera, o si termina en la miseria absoluta o incluso se suma hacia las partes pues, dañinas de la sociedad. Claro. Esa fue como a nivel social. Y a nivel personal, la segunda historia son mis hijos. Mi hija, la mayor, nació en Sinaloa, precisamente, nació en Culiacán. Sí. Ella nació multialérgica, nosotros no sabíamos lo que tenía, simplemente lloraba mucho, luego empezó con reflujo y luego terminó con hemorragias internas. Dentro de la ciudad de Culiacán no la pudieron diagnosticar, entonces tuvimos que movernos a la Ciudad de México para que la trataran gastroenterólogos pediátricos ahí, y finalmente nos dijeron que su diagnóstico eran múltiples alergias. Conforme fue creciendo y mientras tenía una alimentación pues prácticamente artificial, no había tanto problema, pero el momento en el que empezó a ingerir alimentos sólidos, nos dimos cuenta que todo le hacía daño, absolutamente todo. Y en algún momento nos recomendaron empezar a alimentar la base de productos orgánicos, porque hay muchos niños que reaccionan a los agroquímicos, no tanto al alimento, sino al pesticida con el que ese alimento fue tratado. Y efectivamente, digo, mantuvo muchísimas alergias, pero su abanico de dieta se amplió mucho gracias a que empezó a consumir alimentos orgánicos. Sin embargo, estos alimentos hace 8 o 9 años, de por sí ahorita son caros, eran todavía mucho más costosos y eran muy difíciles de conseguir en la Ciudad de México. Hubo momentos en los que teníamos que pedir prestado, pedir fiado, o que simplemente había que decidir entre quién en la casa come. Y obviamente eso no, o sea, la decisión era súper clara, ¿no? Teníamos el apoyo de nuestra familia, teníamos el apoyo de nuestros papás, y gracias a eso pudimos pues, solventar la situación, tuvimos incluso que vivir un tiempo en casa de nuestros papás, en casa de la abuela de mi esposo, pues recibiendo este apoyo familiar, pero hay muchas familias que no cuentan con estas redes de apoyo, que no cuentan con estas redes de soporte y que simplemente tienen que decidir entre dejar a un niño con hambre o darle de comer algo que saben que les va a hacer daño. Y nosotros afortunadamente no tuvimos que enfrentarnos a esa decisión, pero conocemos a gente que sí. Y ver como madre, como padres, a un chiquito sufrir por esta causa y ver a otra madre, ¿no? Simplemente era algo con lo que no podíamos vivir y era un mundo en el que no queríamos vivir, ¿no? Entonces, cómo desde lo que nosotros sabíamos hacer podíamos ofrecer una herramienta que cubriera la parte de un poco disminuir la vulnerabilidad de esos productores que vimos llorando en medio de una tragedia climática, y que al mismo tiempo estos productores fueran el vehículo para producir algo que hiciera que la gente no tuviera miedo a la hora de alimentar a sus hijos. Entonces, sí, esas son como las dos historias que marcaron mi vida cercana y que al día de hoy son los que nos siguen impulsando todos los días. Wow, muy bien. Dos historias muy impactantes, muy conmovedoras, ¿no? Entendemos que a raíz de eso, pues nace este excelente producto, Revive. Cuéntanos un poquito de Revive, cómo hace su función, por qué es un producto diferente a otros similares en el mercado, como biofertilizantes, etcétera. Claro que sí. Revive nace como una respuesta hacia un hueco en el sistema de salud global, ¿no? ¿Y por qué lo decimos en el sistema de salud global? Porque la posición que ha tenido la agricultura y también la salud son muy parecidas. Es quitar y matar aquello que creemos que sobra y ponerle aquello que creemos que falta.
Esta visión hace que nos enfoquemos en, por ejemplo, si hay algún patógeno tanto de humanos como de plantas, encontrar aquel que mejor lo mate de manera más rápida y más efectiva. Sin embargo, esta postura lo que ha logrado es que cada vez vayamos disminuyendo la diversidad de tanto, en este caso, hablando de los seres humanos, de la microbiota que nos ha acompañado por miles de años de evolución, como de la microbiota que ha acompañado a los suelos y a las plantas por miles de años de evolución. Y al hacer esto, hemos perdido toda la capacidad de eh, metabolizar bien, de defendernos de otras plagas y enfermedades, de mantener la salud integral, que no es solamente la falta de enfermedad, sino la posibilidad de tener una vida plena, buena, digamos, productiva. ¿Por qué lo comparo con la parte humana? Porque es como la forma más fácil de entenderlo y de entender cuál es la verdadera innovación de Revive. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando hay una enfermedad, por ejemplo, no sé, hay unas enfermedades hospitalarias, ¿no? Hay una que se llama Clostridium difficile, que es una enfermedad que ataca a personas que tienen ya sistemas inmunes muy, muy debilitados y que no hay absolutamente ningún antibiótico que pueda erradicarlas. Le metimos tanto antibiótico al cuerpo y además hicimos tantos esfuerzos para erradicarla por medio de algo que la eliminara, que lo que provocamos es que esta bacteria se hiciera súper resistente, absolutamente todo. Y hace algunos años, una investigación como muy profunda llegó a la conclusión de que la única forma de poder curar a las personas que tenían Clostridium difficile no era intentando matarlo, porque todo mundo tenemos Clostridium difficile, todos, o sea, absolutamente cualquier persona. La diferencia era en la diversidad de microorganismos que tenía la persona. Entonces, en lugar de querer seguir matando, lo que teníamos que hacer era incrementar esa diversidad y como la curaron fue dando probióticos. Así de sencillo, así de Ok. fácil, así de amable. Algo que ni lastima, ni daña, digo, evidentemente no es como tan fácil como ir a comprarte un probiótico, pero esa misma visión de aumentar la diversidad para atacar enfermedades, más bien para evitarlas y para permitir que la planta sea productiva, fue como el cambio que hicimos en el diseño de Revive frente a lo que se hace originalmente en la agricultura. Revive también es un producto que no solamente tiene estas funciones de prevención, sino que también actúa y principalmente su función es actuar a nivel suelo. Generalmente cuando tratamos cultivos, tratamos los síntomas de la planta. Si le falta nitrógeno, entonces hay que ponerle nitrógeno. Si tiene, no sé, si no está amarrando bien la flor, entonces ponle una hormona para que amarre bien la flor. Pero en realidad todas esas cosas ya las tiene, o sea, la planta ya tiene la capacidad de hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando? Que no le está permitiendo a la planta alcanzar su potencial genético. Y muchas veces es el hecho de que no está obteniendo del suelo aquellos señalizadores que le permiten desarrollar estas otras características, pero esos señalizadores no vienen de la planta, jamás han venido de la planta. Ok. De nuevo, hacemos un paralelismo en el caso humano. Tenemos nosotros muchísimas cofactores, vitaminas que nuestras células, que las células humanas no pueden producir. La vitamina K no se puede producir por células humanas. El 90% de nuestra dieta no se puede digerir por células humanas. Simplemente no tenemos las enzimas, simplemente no existen esos genes. ¿Por qué no existen? Ok. Porque ese trabajo lo hacen las bacterias, lo hacen pues, todo el complejo ecosistema que tenemos dentro de nosotros. Ok. Algo tan fundamental como una vitamina que permite que si te cortas con una hoja de papel no te mueras de sangrado, no lo Ujú. tiene tu cuerpo.
Lo mismo pasa con las plantas. Muchos de los señalizadores de floración, de amarre de flor, de engorda de fruto, de la capacidad de adquirir los nutrientes, pueden estar ahí en grandes cantidades, pero si no está la bacteria que permite esa traslocación, jamás Ajá, vas a lograr que la planta se nutre. Bueno, quizá si te va bien en un 30-35%, cuando mucho. ok. Y todo eso no lo puede hacer solamente un individuo, ya sea la planta o sea una bacteria, sino que lo tiene que hacer todo un conjunto es una cadenita que se va pasando la pelotita unos a otros hasta que finalmente llegan a la planta y ya te da lo que tú esperas. Entonces, la otra diferencia que tenemos con Revive es precisamente eso, ¿no? O sea, estamos buscando la causa raíz, que es esta falta de señalizadores, esta falta de comunidad, y además estamos trabajando con una digamos, un conjunto, un consorcio de buenos vecinos que trabajan todos para ti. O sea, en lugar de pelearnos con la Tierra, en lugar de pelearnos con la evolución, en lugar de pelearnos con los elementos que están en el ecosistema, más bien cómo les hacemos para volverlos a poner a todos en su lugar, para que todos trabajen con un solo objetivo, que es la productividad, la riqueza y la diversidad. Y con eso digo, aparte que es algo que es más productivo, también es muchísimo más eficiente, por lo tanto es muchísimo más rentable y por lo tanto también es muchísimo más sencillo en cuanto a manejo. Ya no Ok, tienes que gastar en estarte peleando permanentemente con las fuerzas de la naturaleza que sabemos que jamás les vamos a ganar. Y claro. qué susto si algún día les ganamos. Entonces, esas son como sí, las características que tiene Revive que lo hacen diferente a el resto de los biólogos. Muy bien. Oye, y cuéntanos, aparte de ti, ¿quién más estuvo involucrado en la creación de Revive y cómo participaron? Tanto mi socio como yo, Etienne Reichenberg, él es mi esposo, los dos fuimos juntos a la escuela. Estuvimos en el Instituto de Tecnología de la UNAM Ok, hace bastantes años ya, y ambos estábamos estudiando sistemas. O sea, tenían diferentes como objetivos nuestras investigaciones, pero todo se reducía al estudio de sistemas y cómo intervenir en esos sistemas. ok, Revive en realidad fue un trabajo que se fue construyendo durante alrededor de 12 años, eh, estudiando interacciones de cientos de microorganismos. Actualmente tenemos un banco de cepas que fuimos recolectando de diferentes lugares, ok. se compone de cerca de 300 o 400 cepas distintas. Y Wow. todas ellas fueron probadas precisamente no para ver quién mata mejor o quién absorbe mejor los nutrientes, porque eso no funciona. Es quién se comunica mejor con los otros, quién puede colaborar mejor con los otros para que entonces podamos hacer esta cadenita que se pasa la información y la energía y la materia de unos a otros. Ok, Revive nació como un prototipo hecho precisamente por esta incapacidad que teníamos para pagar alimentos, muchos alimentos orgánicos. Tratábamos de sembrar lo más que se fuera, lo más que se pudiera en casa y, y bueno, pues eso fueron como nuestros primeros intentos y después pues lo fuimos probando como con quien se dejara. Y bueno, finalmente a través de la intervención y la retroalimentación de los que el día de hoy son nuestros distribuidores y aliados, fue que pudimos refinarlo para que tuviera las características precisas que resultaban funcionales y accesibles para los productores. ok, ok. Oye, y cuéntanos, ¿qué impacto tiene Revive hoy en día para la industria, para la agroindustria y las comunidades que trabajan en esta industria? A nivel, por ejemplo, o sea, lo podemos hablar en diferentes niveles. El nivel Ujú, más directo es una es el económico. Revive permite que puedas ahorrar hasta un 30-40% de fertilización.
En un contexto en el que los fertilizantes están dolarizados y el precio del dólar es tan volátil, el hecho de que puedas Claro, depender menos y puedas hacer un uso mucho más eficiente de ese fertilizante es algo muy importante. También puede desplazar y desplaza a la fecha fungicidas. De los que tenemos registrados del año pasado, son alrededor de entre 20 y 25 mil litros de fungicidas que la gente no tuvo que comprar. Y esto tiene un impacto gigante, no solamente a nivel económico, porque pues aumentas la rentabilidad de tu cultivo al ahorrar, pero también a nivel ecológico y a nivel salud. Muchos de los fungicidas tienen efectos evidentemente nocivos sobre la fauna local y también sobre la flora local, estresan mucho a las plantas, pero también pueden tener un efecto muy importante a nivel salud de los trabajadores agrícolas y finalmente las personas que nos alimentamos con esos cultivos que fueron claro. tratados eh, con esos químicos. A nivel ecológico, también tenemos una ayuda importante en poder disminuir la tasa de desertificación. La desertificación de los suelos se define como su incapacidad de producir vida. Ok. Un suelo negro, de estos que tomas y se hacen como pelotitas de tierra, Ajá. realidad suelos llenos y estos cúmulos de tierra están hechos por todas las cosas que están secretando los bichos y los hongos que están ahí. O sea, eso es lo que permite que se acumule la humedad. Son como bioreactores. Ok. Un suelo que no tiene esto se convierte en estos polvos que vemos que tomamos un pedazo de tierra y todo se desmenuza y todo se cuartea, donde no crece absolutamente nada. Y es un problema muy grave. A nivel, por ejemplo, nacional, el 70% de las tierras agrícolas más bien ya están desertificadas y estamos en proceso de perder todavía más tierra fértil en un país que depende tantísimo de su agricultura, es como cancelar cualquier posibilidad de producción de alimentos y de generación económica y productiva. Ujú. El, la mayor causa de migración forzada a nivel mundial, de gente que tiene que abandonar en masa su tierra, es la desertificación, aún más que la violencia. Wow. Y más o menos hay como varios estudios en los que se hace una correlación de que en una tierra desertificada los conflictos sociales que después se transforman en conflictos o que pueden transformarse después en conflictos armados, es como una correlación de 5 veces más. Entonces, la desertificación del suelo realmente es un tema muy, muy importante, que también, bueno, implica que se acaban los bosques y entonces ya no llueve y entonces tenemos sequías y entonces, o sea, es algo que empieza desde matar a los hongos que están en el suelo. Ya. Un círculo ahí vicioso, Es ¿no? una bolita de nieve, es una bolita de nieve de algo que eh, no es que sea pequeño, más bien que no lo vemos, es pequeño para nosotros, pero en realidad es la red que sustenta la vida de toda la Tierra. Entonces, el hecho de que podamos no seguir utilizando fungicidas de esta manera tan indiscriminada nos permite cuidar eso y evitar dentro de, digamos, una serie de factores, por lo menos quitar un factor a que esa pelota de nieve se haga más grande aún. Claro. Muy bien. Oye, ¿y existe algún otro producto similar con las mismas, con el mismo número de beneficios que revive en el mercado mexicano o en el mundo? Hay diferentes biológicos en el mercado que también están compuestos con hongos y bacterias, particularmente con bacterias. Las diferencias son, por ejemplo, casi hasta, digo, lo mejor de mis conocimientos, prácticamente, pues sí, no puedo pensar ahorita en uno comercial que esté hecho con consorcios, casi todos son con unicepa. Quiere decir que Ok. son o concentrados de bacillus, o concentrados de tricoderma, o concentrados de
digamos, diferentes. Ok. La forma de aplicación también cambia. Nuestra forma de aplicación es sólida, lo que le permite tener una vida de anaquel muy larga. Yo tengo producto guardado por control de calidad que tiene 5 años y a la fecha sigue actuando como, Oh, voy a decir como el día 1, pero hasta de cuenta como al día 15. sí. Este, recomendamos que no, generalmente no se guarda, no recomendamos que se guarde máximo 1 año, pero generalmente el uso es inmediato, pero en los concentrados que son líquidos, la vida de anaquel es mucho menor. El costo también es mucho menor dentro de los preparados comerciales que se venden en el mercado. Estamos entre yo diría un 50% más barato que cualquiera de las alternativas. Este, aproximadamente. Tenemos otros productos que son hasta un 90% más baratos, hasta un 95% más baratos. Y además tienen la virtud de que son compatibles con cualquier tipo de manejo, con cualquier tipo de riego. Son muy amables, están hechos para ser muy amables con los productores en todas las aspectos posibles que nosotros pudimos vislumbrar. Sin embargo, los biológicos es una industria que está creciendo mucho. Cada vez más se va observando su aplicabilidad, su competitividad, su mejor desempeño y tenemos la confianza de que pronto podremos llegar a una muy buena parte del sector agrícola. La idea es eso, nosotros lo que queremos justo es que haya más, ¿no? Que haya muchos más como estos y digo, por eso también colaboramos tanto y participamos en este tipo de iniciativas, porque lo que queremos es pues, compartir lo que hemos aprendido, compartir lo que nos ha funcionado para que se masifique. Excelente, excelente, muy buena iniciativa. Oye, Adri, cambiando, bueno, no, muy igual relacionado con Revive, pero entendemos que, bueno, es un consorcio de microorganismos los que están, digamos, siendo introducidos a estos suelos y por ahí, digamos, ha sido criticado hasta cierto punto por ecologistas el hecho de introducir nuevas o especies extrañas a otros ecosistemas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de cómo se mitiga esta parte o si lo han tal vez contemplado o No, cómo por afecta. supuesto, no, por supuesto que está contemplado y precisamente por eso nosotros no trabajamos como les comentaba, con los best players. No trabajamos con aquella bacteria rarísima que se encuentra en los suelos de alguna montaña extraña que súper mata algo, porque sí, efectivamente, eso en otro contexto pudiera llegar a ser peligroso. El riesgo es mínimo. Hay más células en una cucharada de tierra de lo que uno puede fermentar en un bioreactor. Es muy, muy, muy difícil que uno pueda introducir una cantidad de microorganismos vivos viables suficientes, les llamamos unidades formadoras de colonias suficientes, como para que puedan invadir un suelo. Casi siempre lo que ocurre es que cuando llegan, si son un agente exógeno que no, que ese ecosistema no va digamos, no lo acepta como bueno, entonces simplemente pues se elimina. Ok, Aún así, sí lo contemplamos y como te comentaba, por eso no usamos estas bacterias raras, porque además creemos que no es necesario. Hay una serie de bacterias que se llaman cosmopolitas, bacterias y hongos que se llaman cosmopolitas, que puedes encontrar en absolutamente todos los suelos del mundo. Bacillus ok. subtilis, Streptomyces, no sé, tricodermas, tú vas y escarbas una sabana o en la selva o vas a tu maceta y te lo vas a encontrar. Hay esporas de Bacillus subtilis en la luna. Wow. Sí, no, esas aguantan todo. Son bacterias
bacterias y hongos que justo lo que hacen es colonizar aquellos ecosistemas nuevos, por decirlo así. Todos vimos en la secundaria, no sé si te acuerdas, explota el volcán y queda ese paraje vacío, y luego llegan las bacterias en la situación primaria, y luego los hongos y los líquenes. Ajá. Esas son las que nosotros utilizamos, las que están en todos lados y las que crean las condiciones para que haya más vida. Ok. Son las que crean las condiciones físicas, químicas, pero también las que van conectando lo que ya está en el suelo para que se haga esta cadenita con lo que hay ahí. Por supuesto, también hemos hecho pruebas a nivel laboratorio, a nivel experimental, en lugares muy controlados, y bueno, poco a poco expandiendo de prueba de concepto hasta ya tener un producto que se puede liberar a mercado. Hemos sido muy rigurosos. Nuestra formación primera es de biólogos, y como biólogos algo que tenemos muy consciente es eso, ¿no? Primero tenemos que proteger la vida. Muy bien. Pero sí, actualmente todos los seguimientos que hemos hecho desde las primeras parcelas con las que trabajamos se encuentran en perfectas condiciones, y al contrario, la diversidad local y nativa se ha aumentado conforme se va regenerando esta capacidad del suelo de conservar su riqueza y de diversificarse. Súper bien, súper bien. Perfecto. Adri, ¿nos puedes contar un poquito del modelo de negocios que ustedes tienen? ¿Cómo es que hacen estas alianzas, por así decirlo, con personas locales? Por supuesto, nuestro modelo de negocios es B2B. En su gran mayoría, el 80% de todos de nuestras operaciones es a través de aliados, les llamamos. No los llamamos distribuidores porque no consideramos que esta sea una actividad de vender un producto, sino que nosotros nos conceptualizamos como una plataforma de innovación abierta para la agricultura. Okay. Lo que hacemos es buscar personas, agentes de cambio locales que estén en zonas, no necesariamente grupos, núcleos agrícolas, sino que justamente estén en estos lugares donde difícilmente llega la tecnología, que puedan tener todo el contexto, que entiendan las necesidades, requerimientos, retos, aspiraciones de los productores de esa zona en específico, que además tengan la responsabilidad y la obligación moral con los productores, porque son sus vecinos, que tengan también la responsabilidad moral con esa comunidad y con la tierra de esa comunidad, porque ellos viven ahí, toman agua de ahí, sus hijos van a la escuela ahí. Claro. Y que entonces podamos tener alineado el objetivo de sí generar incrementar la productividad de la agricultura, la rentabilidad de la agricultura, pero sin sacrificar la parte de la salud tanto de las personas como de las comunidades, como de los ecosistemas que están en ese lugar, porque es algo que les va a afectar o beneficiar directamente. Entonces trabajamos con estos aliados. Ellos son los que hacen la comercialización, los que hacen la distribución, pero también los que recopilan toda esta información, los que llevan las observaciones y los aprendizajes de cada parcela y de cada productor hacia nosotros, y facilitan esta conversación bidireccional en la que todo el tiempo estamos aprendiendo, en la que todo el tiempo estamos innovando y recibiendo como ideas nuevas y adaptaciones nuevas al producto. Este sistema nos ha permitido llegar a 16 estados de la República sin tener una fuerza de ventas propia. Lo que nosotros hacemos es constituirnos en el equipo técnico y en el equipo de investigación y desarrollo de cada uno de estos
digamos, agroempresarios locales. Ellos se convierten en nuestra fuerza de ventas y en nuestro aparato de investigación y desarrollo e implementación en campo. Y así repartimos y compartimos tanto los riesgos como los beneficios, Muy bien. también permitiendo que los costos se mantengan muy bajos y que la tecnología llegue incluso a los lugares donde generalmente las grandes compañías de agroinsumos no voltean a ver. Ok. Wow. Súper, súper interesante. Oye, ¿y ustedes dan algún tipo de soporte técnico a sus aliados? No sé, que de repente tengan que hacer algún tipo de ajuste en el producto o en la fórmula o en la forma en la que lo usan. ¿Cómo funciona ahí? Claro, o sea, el proceso de ser aliado es un proceso largo, es un proceso que toma alrededor de 9 meses, en los que cuando en integrarse a nuestra red pasa por una serie de requisitos, de brindar información, tienen que forzosamente implementar una prueba y llevar a cabo esa prueba y tener y mostrar la capacidad de levantar la información, compartir la información, de estar con el productor, tienen que demostrar este compromiso, esta cercanía. No necesariamente son agrónomos, de hecho, mmm, sí, yo diría que la mitad no son agrónomos. Uno de nuestros aliados, por ejemplo, es este ingeniero industrial que trabajó en alimentos, otro era taxista. Eh, y durante todos estos meses nosotros buscamos y requerimos forzosamente que tengan un entrenamiento y que tengan una capacitación constante. Cada año hacemos un foro donde conjuntamos a todos nuestros aliados, les traemos expertos en diferentes áreas, no solamente técnico-agronómicas, sino también cuestiones de contabilidad, servicio a cliente, de viáticos, o sea, como buscamos darles todas las herramientas que les permitan desempeñarse de la manera más eficiente, para que también ellos se vean beneficiados con nosotros y que el esfuerzo que implica convertirse en un aliado también retribuya tanto para ellos como para el productor que está siendo asesorado por ellos. Paralelamente a esto, además de que, bueno, el aliado le da la asesoría técnica, nosotros también estamos permanentemente en contacto con los productores que ellos atienden y pues básicamente le echamos monta que cualquier eh, duda, problema al que se llegue a enfrentar el productor, con una red de apoyo que implica tanto a su asesor como nosotros, como toda la red que está en el resto del país. Excelente. Muy bien, Adri. Pues con esto terminamos. No nos queda más que darte mucho las gracias. Felicitarlos nuevamente por todos sus logros y por todo lo que hacen por nuestra sociedad, por nuestro país. Y preguntarte si alguien te quisiera contactar, o bueno, los quisiera contactar a Tierra del Monte, ¿dónde los pueden encontrar? Claro que sí. Nuestras redes sociales tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos Twitter. Y nos pueden encontrar como Tierra de Monte o como Tierra de Monte Urbano. También contamos con una línea para agricultura urbana y jardinería, con el mismo principio que utilizamos en campo para apoyar a que dentro de las ciudades también empecemos a trabajar por nuestra soberanía alimentaria y también liberemos un poco la presión de estas grandes granjas intensivas. Entonces Claro. nos pueden contactar por ahí, nos pueden contactar también a través de la página www.tierrademonte.com y también nos pueden contactar a través del correo contacto @tierrademonte.com. Hacemos diagnósticos, damos con mucho gusto asesorías sobre cultivos y bueno, siempre estamos abiertos para colaborar. Queremos hacer también la invitación a todas las personas que estén trabajando con grupos de productores, que estén trabajando con cuestiones de desarrollo humano, pues que busquemos
formas para hacer sinergia, porque para lo que la nueva realidad nos presenta tenemos que trabajar en conjunto. Claro, muy bien. Pues nuevamente, Adri, muchísimas gracias por tu tiempo y pues aquí termina